¿Qué tal, Araceli? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy abordamos Adolfo González Posada y Biesca, un feminista del siglo XIX. Pues mira, es que habla mucho últimamente de las nuevas masculinidades, pero podemos preguntarnos si hubo hombres feministas en el siglo XIX. Y la realidad es que si había pocas feministas en España, aún encontramos menos hombres. No podemos decir que aquí hubiera un Stuart Mill como en Inglaterra, pero sí que podemos afirmar que hubo hombres que pensaron que el lugar de las mujeres podía ser más activo e interesante de lo que la sociedad, incluso su parte progresista, había determinado para ellas. Y si para mí un referente de hombre feminista y comprometido con la igualdad en el presente pues puede ser Miguel Lorente, si tuviésemos que remontarnos 100 años atrás o incluso un poco más, creo que elegiría a Adolfo González Posada y Biesca como uno de esos referentes feministas. Bueno, y para hablar de él hay que hablar del Billis Club. Sí, porque creo que es necesario mencionar a dos grandes de nuestra literatura, a Pérez Galdós, cuyo centenario de su muerte se conmemoró el año pasado, y Emilia Pardo Bazán, de la que el centenario de su fallecimiento es este 2021. Y ahora veremos por qué es necesario hablar de ellos. Pues bien, doña Emilia fue la que pronunció aquella frase de «Quiera Dios que el homenaje público a Galdós estos días sea indicio cierto de que el público empieza a recompensar los esfuerzos de la falange sagrada», recordando de esta manera el tributo que el Billis Club rindió a Galdós en 1884. Y el Billis Club era una tertulia literaria, mordaz, crítica, un poco gamberra, creada en Madrid en 1871 por varios estudiantes de Derecho, entre los que abundaban los asturianos, como Clarín y el protagonista de hoy, Adolfo González Posada. Él contribuyó a popularizar en España el uso del término feminismo, y tan es así que en 1899 publicó un libro con ese título, Feminismo, en el cual analiza las distintas tendencias del feminismo en general, su desarrollo en distintos lugares del mundo, y en el caso concreto de España, pues defiende abiertamente la coeducación y el sufragio. Y en cuanto a la coeducación, me remito a algo que ya hemos comentado en varias ocasiones, que es ese escándalo que levantó Pardo Bazán en 1892, cuando en el Congreso Pedagógico que se llevó a cabo en Madrid expuso esta cuestión. Estamos conociendo esta figura, la de Adolfo González Posada. ¿Qué influencias tuvo en el pensamiento feminista? Pues yo creo que, aunque no sería correcto calificarle estrictamente como institucionista, en referencia a la institución libre de enseñanza, de cuya influencia en los cambios sobre la situación y percepción social de las mujeres y la coeducación también hemos hablado más veces, pues fue discípulo de Giner de los Ríos. Y, en fin, estuvo muy influenciado, y bien influenciado, diría yo, por los círculos krausistas, institucionistas, que pese a nadar contracorriente, tanto bien hicieron por la regeneración y el progreso en España. De hecho, González Posada fue miembro del Instituto de Reformas Sociales, un organismo en el que mostró su preocupación por las condiciones vitales y materiales de las mujeres más vulnerables, como las obreras, y también era muy consciente de la desventaja jurídica en la que, en general, con independencia de la clase social, vivían las mujeres. Por ejemplo, denunciaba el riesgo que suponía para las mujeres estar abocadas al matrimonio sin más alternativas ni protección frente a situaciones como la violencia de género o la dependencia económica o la ausencia de derechos civiles para ellas. En fin, que en cuanto a la situación subordinada de las mujeres, expresó una opinión, una reflexión muy acertada, en la que se preguntaba que qué dominación no parecerá natural a quien la ejerce. Y bueno, es que los planteamientos que proponían los krausistas fueron absolutamente novedosos y progresistas desde la mentalidad de la época. Encontraron, ya lo hemos visto con anterioridad, su apogeo en el sexenio democrático, como la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, congresos pedagógicos, y luego pervivieron a través de la Institución Libre de la Enseñanza y de otros establecimientos dependientes de ella que servían para fomentar la igualdad, ¿no? De algunos de ellos hemos hablado, como la Residencia de Señoritas o la JAE, y bueno, lo cierto es que no se puede negar la relación entre krausismo y ese feminismo incipiente que empezaba a aflorar en España a partir de la segunda mitad del XIX. Y con él también unimos feminismo y democracia. Pues es que él fue catedrático de la Universidad de Oviedo, luego de la Central de Madrid, además de jurista, podríamos considerarle uno de los primeros sociólogos españoles. De hecho, para Mary Nash, González Posada fue pues nuestro Stuart Mill español, aunque esto quizás sea un poco excesivo, pero indudablemente fue uno de los primeros aliados del feminismo en España, y hay quien dice que fue el primero en posicionarse con absoluta nitidez en relación a la igualdad entre los sexos. Y bueno, es que John Stuart Mill verdaderamente influyó en su pensamiento a través de su obra La esclavitud femenina, que, si recordamos la Biblioteca de Mujeres de Emilia Pardo Bazán, de la que ya hablamos hace unas semanas, sí, era una de las lecturas que la gallega tradujo al castellano pues para conocimiento y difusión del feminismo en España.
Al igual que Stuart Mill, pues también creía en un feminismo radical, que se decía entonces que no es extremista, de hecho era más bien liberal, sino por su pretensión de analizar el problema desde la base. Y es más, él diferenciaba entre feminismo radical y radicalismo feminista y valoraba muy positivamente el carácter interclasista del movimiento feminista. Detestaba el uso de la violencia, creía que los cambios sociales tenían que producirse con base jurídica, pues el Estado debía hacerse cargo mediante la promulgación de leyes de proteger a los sujetos más vulnerables. Y bueno, afirmaba que en España no había ningún feminismo organizado, osado, ¿no?, con capacidad para incidir en la opinión pública. Y la verdad, Vegas, que razón no le faltaba. La sociedad observaba el feminismo con recelo, burla, indiferencia. Y bueno, él detesta en un país tan católico como el nuestro, pues los límites de un feminismo influenciado por la Iglesia. Y preciso que no cuestionaban las creencias religiosas, sino cómo las élites eclesiásticas orquestaban las expectativas sobre las mujeres y no sé cómo decirlo, sus autopercepciones. Y en cuanto al feminismo socialista, la otra gran corriente de pensamiento y acción política del siglo XIX, junto con el liberalismo, pues consideraba que solo se ocupaba de las mujeres de la clase social obrera, y sabemos, por su tradición filosófica, el krausismo, que no creía en la lucha de clases, sino en armonizar la vida de la sociedad y dotar a todos sus miembros de dignidad. También realiza una crítica al feminismo que llamaba conservador u oportunista, como también lo calificaba, y oportunista porque no actuaba con un plan global, sino aprovechando las oportunidades, ciertas brechas del sistema, para que le fuera concediendo derechos, pero de una manera muy lenta. Y ya pues por su condición de krausista creía plenamente en la democracia, y la verdad es que no es posible una democracia plena y real sin la participación de las mujeres en igualdad con los hombres. González Posada sabía muy bien que el feminismo pretendía mejorar la situación de las mujeres y de sus derechos como ciudadana, que son individuales, pero el feminismo también actuaba en beneficio de toda la colectividad. Y bueno, pues mira, él en su libro Feminismo literalmente dijo que se trataba de una de las revoluciones más grandes que en este siglo han empezado a cumplirse, pero también añadía que se trataba de una revolución, pero de una revolución sin violencias, de una revolución sin R, es decir, de una evolución. Desde luego, Vega, tenemos que admitir que una revolución pacífica, pero que se cobra a sus víctimas, y más en esta semana, ¿no?, con las víctimas de la violencia de género, a las que, si te parece bien, pues podemos recordar para finalizar este capítulo de la Enciclopedia Sonora de las Mujeres. Desde luego que sí, nuestro recuerdo a ellas. Adolfo González Posada y Viesca, un feminista del siglo XIX. Este ha sido el capítulo de este sábado de nuestra Enciclopedia Sonora de la Historia de las Mujeres. Gracias, Araceli. Buenos días. Buenos días.